Ser podcast. La historia de Yolanda González fue una de las más brutales de la transición. La ultraderecha se negaba a aceptar que la democracia se estaba abriendo paso en España y sus grupos armados intentaban intimidar por la fuerza, con violencia, a quienes reclamaban un país con nuevas libertades y derechos. La ilusión por construir un nuevo país frente a los coletazos de quienes veían que podían perder el control. Eran tiempos convulsos de manifestaciones y huelgas, de tiros al aire y atentados. ¿Quién fue Yolanda González? ¿Por qué su caso fue especialmente cruel? Yolanda González, vida y muerte de una demócrata. Un reportaje de Víctor Olazábal y Aimar Bretos. Yolanda es la hija de una familia de migrantes burgaleses. Carlos Fonseca es periodista y autor del libro No te olvides de mí, que recorre la historia de Yolanda. Que se marchan a finales de los 50, primeros 60, al País Vasco, pues en busca de una vida mejor. Yolanda nació en el 20 de enero de 1961. Habla la hermana de Yolanda, Amaya González. En aquella época muchos niños nacíamos en la vivienda y entonces tanto mi hermana como yo nacimos allí. Luego mi hermano, como nació muchos años más tarde, ya nació en el hospital de Basurto. Nuestros padres, Eugenio y Lidia, pues, después de un periodo, de adaptación, ya se asentaron en un piso en la zona de la Ribera de Deusto, conocido, pues un poco la zona de Zorrozaurre. Asier González es el hermano más pequeño de los tres. Mis padres, pues eran apolíticos, y de una familia humilde, obrera. Nuestra casa ha estado al lado de una fábrica de galletas de Artiach durante muchos años y digamos que Yolanda y Amaya, mis hermanas sobre todo, luego yo ya no tanto, pero ellas vivieron más la ebullición y el bullicio, de lo que eran las galleteras que trabajaban allí, cuando salían, entraban. Pues un ambiente muy obrero. Hay que tener en cuenta que el barrio sufrió mucho en los años 70 con la crisis del petróleo, que luego con la muerte de Franco en el 75 Yolanda tenía 14 años. Yolanda empieza a militar muy pronto, con 16 años sé que estaba en asociaciones de vecinos, de barrio, etcétera, A Yolanda en un momento dado, cuando salió del colegio, las Juventudes Socialistas le pusieron en la mano, le ofrecieron un panfleto de las Juventudes Socialistas. Y yo pienso que es a partir de ese momento que quizá esa inquietud que igual ya podía tener la empezó a canalizar. Y ella siente, como otros muchos jóvenes, la necesidad de implicarse en un proceso de recuperación de la democracia. Y su militancia empieza ahí, aunque ella se va orientando hacia algunos grupos que hay dentro del PSOE vasco de tendencia trotskista. Era una persona que lo que hacía, pues lo hacía a fondo y lo hacía bien. Para mí fue una persona a la cual seguir, Ella era inteligente, muy inteligente, le gustaba oír mucho la música, a nivel plástico era muy buena, sobre todo en dibujo y en pintura. Cuando te digo, pues estudiaba, pues ella estaba menos en la calle para jugar que yo. Yo jugaba más, estudiaba menos. Yo creo que ella es muy el ejemplo de toda esa generación, Que claro, los padres pues eran producto, nuestros padres, del miedo, de la posguerra, de la derrota, del no se habla de política, y entonces como toda esa generación empezamos a querer un mundo diferente y a buscar otras cosas. Mar Noguerol era amiga de Yolanda. Se habían conocido en unas escuelas de verano. Nosotros veníamos de una trayectoria de una corriente trotskista que habíamos roto con el PSOE, posteriormente habíamos estado con otro partido trotskista, con el LCR, y entonces ya rompemos también y se forma el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, que en ese momento estaba todavía sin legalizar, todavía habíamos pedido la legalización y no estaba ni legalizado. Llegó el momento en el que yo le comenté, mira Yolanda, es que yo aquí no me veo, yo es que esto, y entonces para que veas un poco cuál es su determinación, me dijo como, bueno Amaya, si tú no quieres seguir la política, ¿qué quieres hacer? Casarte y tener muchos hijos como todas las mujeres. Y en plena efervescencia militante, Yolanda decide dejar Bilbao y mudarse a Madrid. Cuando nosotras tenemos un contacto estrecho es cuando ella se viene para acá con su pareja, con Alejandro, y entonces se vienen a vivir a mi casa, a compartir piso conmigo. Alejandro, su pareja, es Alejandro Arizkun. Una mujer con mucha energía,
con mucha convicción, muy reflexiva, porque pensaba mucho las cosas, pero muy contundente en sus acciones. Era una mujer muy generosa, porque dedicó su vida a trabajar fundamentalmente para mejorar el mundo para los demás, ¿no? Alejandro Arizkun había trabajado para UGT, como él era economista, y había trabajado como asesor de los sindicatos en la negociación de convenios. Él se viene a Madrid y entonces la propone que se venga a vivir con él a Madrid. No le dijo a mis padres que era porque estaba enamorada y iba a vivir con Alejandro, ¿no? Yo supongo que mis padres y mi madre en particular no lo entendieron mucho. Fue una aceptación, pero dentro del dolor, supongo, porque para mí lo fue, pues para mis padres pues sería muchísimo más. Pero también en el respeto, en fin, quiero decirte, no podían hacer nada, pero en fin, porque ya no solamente se ha ido, sino la inquietud de la época, el miedo, y eso que no sabíamos lo que podría llegar a ocurrir. Y es a partir de ahí, febrero del 79, cuando digamos que comienza su etapa en la capital, en la que su compromiso político se va acrecentando. Ella trabajaba desde que llegó, estaba trabajando como limpiadora, estaba estudiando en el Instituto de Formación Profesional de Vallecas, estudiaba electrónica. Y pues dedicaba su vida a la militancia, o sea, reuniones, actos en la calle, todas las movilizaciones. Era una época muy intensa, además. Y el centro de toda esa vida es la casa que comparten Yolanda, Alejandro y Mar. Pues esa casa era en la calle Tembleque número 101, en Aluche, en Empalme, al lado del metro de Empalme. Una casa pues muy modesta, un piso estándar de 3 dormitorios y un cuarto de baño, un piso normal. El barrio peculiar porque no eran bloques de pisos todos seguidos, sino atravesados con zonas de jardín en medio, aparcamientos en medio, y ese estilo de zona era. Tiendas pues muy populares, pocas tiendas había allí. Estamos en plena transición, después de la muerte del dictador Franco. Es importante el contexto. Tenemos que la Constitución se ha aprobado en diciembre de 1978. Ha habido ya unas primeras elecciones democráticas en el 77 que dan la mayoría a la UCD y convierten al PSOE en el segundo partido, el principal partido de la oposición. Y a principios del 79 lo que está haciendo el gobierno de Adolfo Suárez es desarrollar esa Constitución a través de proyectos de ley. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. Es cuando tenemos que dar testimonio de nuestra inquebrantable fe en Dios y en España. Propiciaremos siempre el impulso responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo, el avance frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la historia frente a los planteamientos antihistóricos. Por tu misericordia. Encima de la disciplina está el honor. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. ¡Viva España! ¡Nos ha matado el gobierno! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! ¡Viva! ¡Y Franco levantado la cabeza! Había un movimiento estudiantil súper fuerte, o sea, se llevaba en huelga pues desde que empezó el curso prácticamente, los meses previos. Además estaba toda la enseñanza media con la coordinadora de estudiantes, que es donde ella estaba metida, ella era la representante de su instituto, y luego estaba la universidad luchando contra la LAU, la Ley de Autonomía Universitaria, y entonces había un movimiento estudiantil rebelándose. Estaba también el movimiento obrero en lucha contra el Estatuto de los Trabajadores. O sea, era una época de muchas movilizaciones, era muy trepidante. Es un periodo trepidante y también muy violento. Toda la transición fue terrible, tremenda. O sea, ese mito de que la transición fue pacífica, para los que la hemos vivido intensamente, pues para nada. O sea, hemos sufrido las manifestaciones donde luego llegaban los guerrilleros de Cristo Rey y pegaban 4 tiros, como Arturo Ruiz, o los que asesinaban apaleados la policía, o a tiros. Mira, el mes anterior pues había sido la manifestación ahí en Atocha,
entre Atocha Embajadores, donde asesinaron a tiros a 2 estudiantes. Lo cierto es que hay numerosos atentados de la extrema derecha, y ETA también atenta en aquellas fechas con enorme virulencia, lo que genera una situación de inestabilidad política. El escenario en general era el de grupos de ultraderecha que intentaban detener la llegada de la democracia a España. José María Irujo es periodista de investigación del diario El País. Se habían producido ya en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, decenas de atentados contra estudiantes, contra abogados, contra periodistas, contra personas que estaban a favor de la democracia, y estos grupos paramilitares, muy conectados con la Guardia Civil y con la policía, lo que intentaban a toda costa era detener la llegada de la democracia a España y cometer terribles asesinatos. En la mayoría de estos casos, los autores huían a América Latina y desaparecían con la complicidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, y desaparecían para siempre, aunque había órdenes de búsqueda y captura internacional. En ese escenario cargado de tanta tensión, llegamos a 1980. En enero se habían producido el asesinato por parte de ETA de 2 pequeños empresarios vascos a los que la revista Interview había relacionado con la extrema derecha vasca, ¿no? Ambos empresarios son militantes del partido de ultraderecha Fuerza Nueva, y Fuerza Nueva tiene dentro de su estructura un grupo que se denomina Grupo 41, que cabeza Emilio Ellín, que entonces es un empresario, tiene una academia de electrónica en Madrid, tiene 30 y pocos años, está casado, tiene 2 hijos, que actúan a las órdenes del que era el jefe de Seguridad Nacional de Fuerza Nueva, que era un guardia civil retirado, David Martínez Loza. Y como consecuencia de esos 2 asesinatos, David Martínez Loza plantea a este grupo la colocación de una bomba en una agencia 5-0 que se encargaba de la distribución de Interview en Madrid. Y bueno, esa es una operación que queda ahí como prevista para llevarse a cabo en las siguientes semanas. Pero el 1 de febrero todo cambia. España amanece con un atentado de ETA. El 1 de febrero por la mañana, ETA comete un atentado en la localidad vizcaína de Ispaster, en el que asesina a 6 guardias civiles. Y ese día, que era el que había quedado fijado inicialmente para colocar ese artefacto explosivo en la agencia 5-0, pues cuando se reúnen en su academia de la calle San Roque, muy próxima a la Gran Vía, los integrantes del Grupo 41, Emilio Ellín les dice que ha habido una contraorden, que hay 3 comandos de información de ETA en Madrid y que, bueno, tienen que ir a secuestrar y interrogar a una militante de uno de esos comandos, que es Yolanda González. Yolanda ese día hace vida normal. Como llevaban varios días en huelga como consecuencia de esas protestas contra este proyecto de ley, Yolanda acude a la sede del partido, del PST, que está en la Gran Vía, porque había una reunión. Y bueno, pues al acabar esa reunión, ella vuelve a casa. Y habíamos estado en el local, y entonces pues ella se fue antes y yo me quedé. Antes de que ella llegue a su domicilio, lo ha hecho Emilio Ellín y los integrantes del Grupo 41. Lo hacen en 2 coches. En el coche de Emilio Ellín, él viaja con Ignacio Abad, tenía 19 años, estudiantes de químicas en la Universidad Complutense, y viaja también con su hermano, Juan Ellín, que era un guardia civil que estaba en Madrid haciendo un curso para su ascenso. Bueno, según los testimonios del propio Emilio, pues su hermano no llegó a acudir sino que se bajó a mitad de trayecto porque se alojaba en su domicilio y no participó en este acto. Y en el otro coche van los otros integrantes del Grupo 41, que son Félix Pérez Ajero, que es un empleado de banca, y José Ricardo Prieto, que es un representante de comercio. Y en esta ocasión a ellos les acompaña una persona cuyo papel sería muy relevante, que es Juan Carlos Rodas Crespo, que es un policía nacional
que se monta en ese segundo coche. Son Emilio e Ignacio los que se encargan de subir hasta el cuarto A del número 101 de la calle Tembleque, que es donde vivían, ¿no? Y mientras que los otros 3 integrantes se quedan en las inmediaciones vigilando. En esta primera ocasión que suben al piso y llaman, no abre nadie. Bueno, se bajan de nuevo al coche y por un momento piensan en marcharse. Pero al cabo de un rato deciden volver a subir y en ese caso sí que ven que hay luz en el interior de la casa y entonces llaman y preguntan por Yolanda. Yolanda les entreabre la puerta y aprovechan para dar un empujón y entrar en el interior. Entonces se la llevan y la montan en su coche. Es la noche del 1 de febrero. El Grupo 41 ha secuestrado a Yolanda y se la ha llevado de su casa. Allí llegan los otros 2 inquilinos del piso. Primero lo hace Mar Noguerol. Pues yo llego, me veo las luces dadas, estaba algo un poco revuelto, pero tampoco una cosa excesiva. Y bueno, pues no sé, a mí me extrañó mucho, pero sin más, espera a ver qué pasaba, o sea, pues no sé, o sea, te esperas pues que se haya ido a dar una vuelta, que se haya ido a dormir por ahí, cuando ves que no viene. Alejandro llegó tarde y también llegó solo. Ese día yo volví a casa tarde, sobre las 11 de la noche, así. Y no estaba Yolanda. Me sorprendió porque no era habitual, pero visto lo que tenía, pues pensé que cualquier posibilidad había de que fuera a dormir a casa de alguna amiga o alguna historia de ese tipo, ¿no? No pensamos en ningún momento nada, o sea, pensamos que se hubiera podido ir a casa de alguien, a dormir. A la mañana siguiente me desperté y entonces ya empecé a preocupar algo más porque vi que tenía en la mesa del salón el bolso de Yolanda, la cartera con el carnet de identidad, y eso me sorprendió mucho más, ¿no? Esa misma mañana llaman al domicilio de la calle Clara del Rey, donde ella trabaja, preocupados porque no tienen noticias de ella, y allí les dicen que Yolanda no ha ido a trabajar esa mañana, y es ahí ya donde salta la preocupación porque realmente le haya ocurrido algo. Entonces ya le empezamos a dar vueltas, dijimos, a Yolanda la han detenido. O sea, entonces ya Alejandro se fue a ver si hablaba con los juzgados, a ver si estaba detenida, que él va con la idea de pedir un habeas corpus, y no y tal. Yo me fui al local, empezamos ya, ¿qué pasa con Yolanda? ¿Quién sabe? A buscar, a llamar a todo el mundo. En aquella época no había móviles, claro. Y Yolanda no aparecía por ningún lado. En un momento dado, y presa del miedo por lo que pueda pasarle, Mar decide volver al piso de la calle Tembleque. Efectivamente me fui con un compañero, le pedí a un compañero que me acompañara porque yo estaba preocupada, asustada, y entonces llegamos a casa y la casa estaba llena de policía y aquello sí que estaba patas arriba, y yo preguntaba, allí no, usted se calla y usted nos acompaña a la DGS. La DGS, la Dirección General de Seguridad. El centro de represión genuino del franquismo, de la dictadura franquista, el lugar donde se detuvo, se torturó, previo al encarcelamiento a todos los activistas de izquierdas bajo la dictadura. Y entonces llegamos allí y me empezaron pues a preguntar eso de todo, ¿no? O sea, ¿qué tal? Y básicamente pues yo estaba aterrorizada, claro, porque además lo que te digo es que nuestro partido no era legal. Y entonces empezaron a preguntarme eso, que si éramos un comando de ETA. Alejandro, mientras tanto, sigue buscando a Yolanda. Llamé a la sede de su partido, no sabía nada, entonces pues estuve en los juzgados de la Plaza de Castilla, estuve en alguna comisaría preguntando por esa posible detención y no apareció ninguna noticia de ella, ¿no? Yolanda no aparecía por ningún lado, pero ya nadie la volvería a ver con vida. Su suerte se había decidido horas antes. Entonces, pues ellos cuentan eso, que cambian las órdenes en el último momento ante el atentado a los guardias civiles y que entonces pues dan las instrucciones de a por el comando etarra este. Y entonces eso, pues que suben a la casa y que se la llevan. La meten en el coche que les estaba esperando en los alrededores de su domicilio y durante un trayecto pues muy corto de media hora, también no está claro exactamente cuánto tiempo estuvieron con ella, la someten a un terrible interrogatorio de preguntas que ella no podía contestar, porque le preguntaban por un supuesto comando de ETA que no existía. Ella no tenía ninguna relación con el grupo terrorista ETA.
según Emilio Lin y la gente que la acompañaba, ella estaba colaborando con esta banda terrorista armada, y ella evidentemente no podía contestar a ninguna de estas preguntas porque no tenía ninguna relación de ninguna clase con ETA. Y se la llevan a un descampado, una carretera que hay ahí en Alcorcón, yendo hacia San Martín de Valdeiglesias. Allí la hacen bajar del coche. Emilio Lin la chancara que esa mañana han muerto 6 guardias civiles y los guardias civiles son sus hermanos, y bueno, la hacen bajar del coche y de manera inopinada Emilio Lin la descerraja 2 tiros en la cabeza a menos de 1 metro de distancia, y una vez que Yolanda está en el suelo le ordena a Ignacia Vaz que dispare y efectúa también un disparo. Y eso es lo que no sabemos ni sabremos nunca, que son las cosas. O sea, yo quiero pensar que eso fue breve, que no la torturaron demasiado, que ella no fue consciente de que la iban a pegar los tiros, y que fuera rápido y que no la hicieran sufrir. Eso es lo que quiero pensar, lo que todos desearíamos, y espero que haya sido así. Pero el hecho es que eso, que se la llevan allí, que Lin le pega 2 tiros en la cabeza, que Lava le pega otro tiro y que la dejan allí, tirada con un perro, y que allí se queda hasta que la encuentra al día siguiente un trabajador que iba a aquella zona, porque había una caseta de no sé qué por aquella zona. Será Mar Noguerol quien, después del interrogatorio en la DGS, tenga que ir a identificar el cuerpo de su amiga. O sea, es que pues un recuerdo pues de estar totalmente en shock, yo qué sé, totalmente noqueada, ¿no? Y entonces me dijeron que tenía que ir con ellos a reconocer el cadáver al Instituto Anatómico Forense, que entonces estaba en Atocha, y allá que me llevaron, y allá que me sacaron el cadáver, y allá que la reconocí yo y les dije que sí, que era Yolanda. Además es que eso, de repente te ves ahí a tu compañera, a tu amiga, ahí en un cajón. La familia de Yolanda recibe la noticia en Bilbao. Claro, Yolanda la asesinaron, era de un viernes a un sábado, del 1 al 2 de febrero, y ese sábado estábamos justo haciendo pasando el día por toda la costa, no me acuerdo por dónde fuimos, por toda la costa, por pueblitos, sobre Lequeitio o Eafe, yo no recuerdo muy bien, pero por toda la costa pasando el día. Y una cosa que recuerdo, y no se me olvidará nunca, y es que ya sabes que en la costa, debido a las muertes de marinos y tal, y así, en muchos sitios hay cruces. Y yo me acuerdo que mi madre dijo: jolín, ¿cuántas cruces estoy viendo hoy? Pues fíjate, pues así es, la cruz nos tenía que llegar. Cuando nosotros llegamos a la tarde, pues nada, nos llamaron por teléfono y nada, pues la familia: oye, ¿qué tal estáis? Pues bien. Ah, pues ¿estáis bien? Bueno, pues oye, vamos a ir dentro de poco. Claro, se dieron cuenta que no sabíamos nada, porque las noticias debían de haber salido ya por la tele, pero como nosotros habíamos pasado el día fuera y no habíamos alumbrado la tele, cuando vinimos no sabíamos nada. Y vinieron unos familiares a casa, y lo que recuerdo es, con una cara muy seria, decir a mis padres: sentaos, vamos a la sala, sentaos, que os tenemos que decir algo, sentaos. Entonces nos enteramos por los familiares, que a su vez lo han escuchado en la radio esa misma mañana, y vinieron a casa en persona a decirnos que habían escuchado en la radio que habían asesinado a Yolanda, efectivamente, así de duro y así de jarro de agua fría. Y yo sí que a partir de ahí no recuerdo nada más, es decir, es como que mi cerebro ha echado ahí una llavecita y a los momentos siguientes no los recuerdo. Eso es muy duro. Y luego fue muy duro claro, íbamos a ir a Madrid, mi padre, papá, mamá y yo. Y me acuerdo que mi hermano tenía 6 añitos, justo cumplidos, y me acuerdo que la familia vino y se iban a quedar con mi hermano. Me acuerdo que bajando las escaleras de casa para ir al tren de noche, y me acuerdo mi hermano llorando por el hecho de que nos íbamos y tal. Y luego pues fue una noche muy dura, porque pasamos la noche en el tren, en un compartimento, los 3, como digo yo, fue la noche de la agonía, porque estábamos los tres solos en ese tren. Y luego, como quería decir, la llegada a Madrid muy pronto a la mañana. Me acuerdo que hacía frío, que hacía sol. Y cuando llegamos allí,
cuando bajábamos del tren, lo único que buscamos con la mirada es quién iba a venir a nuestro socorro. Y entonces, pues nada, había allí, no me acuerdo cuántos, 2 o 3 o 4, yo no sé, ciertas jóvenes que eran los que hasta el día anterior habían sido compañeros de Yolanda de lucha del PST. Y al día siguiente pues ya vinieron sus padres, o sea, ahí sí que es un recuerdo de dolor, de Madrid gris, vinieron los padres hechos polvo, los pobres. El velatorio se organizó en el instituto de ella, en Vallecas. Allí nos dejaron una sala, nos habilitaron a una sala. Lo que yo recuerdo es que el primer acto de lucha por Yolanda fue ese velatorio, donde allí mismo la observaron y fue ahí donde se fijaron en ella y durante toda una noche. Y ahí pasaron personas políticas de la época, cantantes, personas normales y corrientes. Y ese fue el primer acto de lucha por ella. O sea, la verdad es que la reacción de todo el partido fue espectacular. Bueno, del partido y de toda la gente que nos acompañó, porque todo el mundo se volcó. Alejandro Arizcún conoció a sus suegros en el velatorio de su novia. A los padres de Yolanda les conocí en el centro de formación profesional donde se instaló el cadáver de Yolanda. No les conocía de antes. El funeral fue en Vallecas, en una iglesia de Vallecas, y fue impresionante, hubo muchísima gente. Hubo mucho movimiento, en fin, tuvo mucha repercusión. Hubo unos funerales dobles, los que se hicieron en Madrid, pero los que fueron a cuerpo presente con Yolanda en la ribera de Deusto, donde nacimos. Y entonces yo me fui con ellos a Bilbao, porque nos llevamos el cadáver de Yolanda a Bilbao para hacer ahí el entierro. Allí en Bilbao, luego cuando se la llevaron, sin embargo les disolvió la policía a golpes, sí. Trajeron el cuerpo a Bilbao y efectivamente se hizo un funeral en el cual pues hubo bastante movilización y acompañamiento popular y bastante tensión con la policía. Yolanda González, vida y muerte de una demócrata. Un reportaje de Víctor Olazábal y Aimar Bretos. Yolanda González, estudiante de 19 años, fue asesinada por un grupo armado del partido ultraderechista Fuerza Nueva hace ahora 45 años, en 1980. Sin embargo, la oscura historia de sus asesinos se alargaría durante décadas. Esta gente estaba totalmente ligada a los aparatos del Estado, de las cloacas de las fuerzas de seguridad. El atentado lo reivindica el Batallón Vasco Español, que era un grupo parapolicial similar a los GAL. Es que esto desenmascaró claramente a Fuerza Nueva. Es que Fuerza Nueva era un partido parlamentario, como pueda ser ahora mismo Vox, o sea, era extrema derecha en el Parlamento. Yo lo primero que hice fue esconderme, vienen a por mí. Se convirtió en algo eterno en el que nunca terminabas de pasar páginas. Se da la circunstancia de que en Paraguay Fuerza Nueva tenía abierta una delegación. Fotografían a Emilio Ollín, que lleva una vida como un ciudadano normal y corriente. Empieza a investigar, localizo a un tal Luis Enrique Ollín, que ha creado 2 o 3 pequeñas compañías, y voy a visitarlas. Esto es como si te encuentras que un etarra está ahora mismo entrenando a las fuerzas de seguridad del Estado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.